Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones y Cotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca. Hangaro Areca, Hangaro Areca. Tato uka orine, Hangaro Areca. Tato uka orine. y Orana Temau Majingo Tecainga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hangaro Areca, como todos los viernes en nuestro canal Mata Ote Rapa Nui, este programa de arte, cultura, entretención, panoramas en la medida de lo posible, siempre con distancia social y mascarilla. Y lavado de manos constante. Y por eso, Cami, damos agradecimientos a nuestros auspiciadores, Deirey Confecciones, en conjunto con Cotea Jiva, que nos auspicia con estas hermosas mascarillas Reversibles. para poder protegernos de esta pandemia. Agradecemos a nuestro auspiciador Aguas Baitea con su campaña hashtag No Más Plástico Rapa Nui, que como cada programa nos acompaña, nos hidrata, nos refresca con esta agüita rica de la isla, filtrada y mineralizada. Agradecimientos totales a nuestro auspiciador Aguas Baitea. Cami, hoy tenemos a un grupo invitado que nos viene a contar sobre un nuevo programa que se está haciendo a nivel de Chile. A lo largo de Chile, este grupo es Amahiro. ¿Y qué nos vienen a contar? Hácenos un poco el resumen. Claro, este es un programa del Ministerio de las Artes y las Culturas y el Patrimonio que se llama Abrazo de Canciones y fueron elegidos para abrir esta especie de festival desde el lugar donde habitan. Así que vamos a estar con ellos también conversando sobre eso. Y además tendremos a Jimena Trengove en la recomendación del libro en Kamata Kitepuka y en Cajimene Koe. En Cajimene Koe Hiroto y Ujare vamos a estar con Alan Fuentes, que nos canta la canción Peti Rapu, que me costó guardar el nombre en mi memoria, Cami. Él es de la agrupación Nanaku, así que vamos a estar esperando con ansia La primicia del nuevo disco de Nanaku. Se viene el lanzamiento. Y ahora los dejamos con un nuevo momento corpo de la semana. Tengan uero tahai katopalo katulu maiera ana tope anai ketumu te baru mau ku tope miro ai ngaira tera ore tu te punga te baru mau ku tope miro ai ngaira tera paka tengau ko mato e qua coro pavo tope anai te tumu e mato e qua ti Ana Maria lunu anai te kikiri akai eko kaunga aki te hai haka akai ke to tatu pani hey o te nene o te kai anua hero ara makai enai hero akai eko kaunga aki te hai haka akai ke to tatu pani hey o te nene o te kai anua hey mato
tope tope ana i te tumu Matu i puati ana Maria Nunu nunu ana i te kikiri I mato i puakoro pavo Tope tope ana i te tumu Wait, wait. Wakoro pavo ai te aroero la panui e no hoera Maurura no tatuanga Y seguimos con más Hangaroa Areca y como contábamos al principio estamos con un invitado muy especial, representante de Amahiro, Mario Tuki y Orana Mario. Y Orana Mario, Orana Mahani. bienvenido a nuestro programa. Nuevamente. Nuevamente, claro. Estás en tu Ya casa. es parte de la casa, Mario. Mario nos viene a contar sobre una iniciativa en que Amahiro está participando a nivel nacional. Hablábamos que esto era literalmente a lo largo de todo Chile y a lo ancho también hasta Isla de Paz. Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa en la que ustedes están participando a nivel nacional, que es como una especie de festival llamado Abrazo de Canciones. Sí, es una iniciativa que emana de un programa de gobierno que se llama las Escuelas de Rock. Es un programa que sale del Ministerio de Cultura en el fondo y está enfocado como en procesos formativos a lo largo y ancho de todo Chile. Y si bien en Rapa Nui ellos no llevan adelante un proceso formativo, ya desde hace unos 3-4 años que están vinculados con la escena de la música contemporánea local. En su primera instancia hicieron que la banda Tumutapu de reggae local participara en el festival más grande que ellos tienen, que es el Rocódromo, que se hace en Valparaíso. Posteriormente fue Eto y nosotros el mismo año. Este festival en el fondo es la culminación de todo este proceso que durante el año ellos están formando gente en regiones y se juntan todos para como mostrar el producto de ese trabajo en Rocódromo. Y en este tiempo de pandemia resultó que querían hacer algo, entregar un poco de música para la gente que está en la casa y nos llegó ese llamado, pues, así que nos tocó hacer toda la producción local. Sí, eso te iba a decir, porque Eso, aparece me iba a hasta preguntar. dron, todo eso lo grabaron acá. Sí, eso hay que ¿Eso es destacarlo. como todo parte de ustedes como agrupación Amahiro o de allá les fueron como solicitando que tenían que salir imágenes de Rapa Nui, no O sé? sea, la propuesta creativa más que nada es de nosotros, Ya. por así decirlo, pero el trabajo se pidió desde allá y la imposibilidad de poder viajar a Rapa Nui a realizarlo, nos tocó coordinarnos colaborativamente a nivel local para hacer eso entre lo que era el equipo audiovisual, que fue Sergio Moya, infaltable, Moñita. la Katy Moreira en la edición, o sea, no, en las cámaras. Cámara y montaje, supongo. Sí, no, el montaje se realizó en Santiago. Ah, ya. Y el tío Rinco Tuquitepano Ya. en tomas aéreas de dron está incursionando ahí en esa... Oye, seco, Sí, le porque quedaron veíamos superbuenas. Sí. miramos Ajá. ahí un poco el resumen del video y... está ¿Y por qué superbuena eligieron la toma. Tajay? Mira, en el fondo la propuesta creativa de nosotros era mostrar la sala de ensayo, que es como el grueso de la canción, era el énfasis. Pero de alguna manera, si bien nosotros tratamos de no caer en un cliché de la isla sobre la postal, El sausal, Moai. etcétera, El folclore. pero pensando a nivel nacional, Claro. mucha gente lo espera y a veces le cuesta hacer como la transición, pues decir, ¿y esta música? ¿Y esta lengua? ¿Cómo asociarlo? ¿De qué estamos hablando? En cambio tú le mostrás el Moai, el icono de la isla y al tiro Ah, se son asocia. Rapa Nui. Es una banda Rapa Nui. Algo así. Oye, Por Mario, eso, además, esta nueva ola de músicos tú les llamas el nuevo Moai, po. Sí, es un movimiento que venimos, parte de los integrantes de Amahiro y que también tenemos una productora, venimos como potenciando ese concepto de lo que son los cantautores de bandas actuales. Y esto sirve también para eso. Oye, ¿cuánto demoraron en la grabación de esta...? Trabajamos casi 3 días y medio ¿Ya? entre preparar el lugar,
hacer la toma de audio y hacer las tomas de cámara y las grabaciones en exterior. Ahí tiene la presentación de un periodista de música muy conocido Sí. en el continente, que es Mario Jürgensen. Él hace como una introducción que habla acerca como de la resiliencia, de sobrevivir. ¿Cómo está sobreviviendo la industria, la industria musical De Amahiro. en este tiempo de pandemia? Po? Está sobreviviendo, como tú bien lo dices, pero yo quería justamente agarrarme de eso para poner en valor lo que es la industria creativa en Rapa Nui. Hoy día obviamente venimos saliendo del turismo, no es novedad para nadie, pero todo esto que es la industria creativa, que hace un par de años ya empieza a salir en boca de alguna autoridad y algunas personas a nivel local, tiene mucha historia en el fondo, solo que no está como visibilizada, pero ahora en esta época, producto de esta contingencia, se puede ver que igual es útil, se pueden hacer cosas, se puede seguir proyectando la imagen de la isla o en este caso la música para afuera a través de los medios digitales creativos. Y para nosotros, esto fue un trabajo, o sea, nosotros percibimos de esto, fue parte de nuestra actividad como músico, que en la localidad está a cero, pero esta es una forma de poder seguir trabajando en eso y no solo con la música, con todo en general. ¿Y cómo ves el futuro también de la banda en este contexto de pandemia? Porque va a marcar un antes y un después para todo, ¿no? Bueno, yo la verdad lo veo positivo, pero hay que esperar. Hay que esperar. Nosotros nos hemos mantenido tocando, ensayando, desarrollando. Estamos mezclando un nuevo disco que pretendemos lanzar ahora en primavera. Pero hay que acomodarse nomás, pues quizás vamos a hacer un lanzamiento digital. Lo que se ve más afectado en el fondo son las presentaciones en vivo. Y la salida al continente mismo. También. Y en eso nada que hacer, hay que esperar, pero nosotros nos Claro, habíamos... porque ustedes siempre han sido como que Amahiro ha tenido bastantes giras, salen hacia afuera de Chile. Propusimos una gira por este tema también. Teníamos más o menos armada la vuelta a Francia que hicimos el año pasado, una vuelta un poco más expandida, pero está propuesto y ya está de alguna manera cerrado para el año 2021. Quedó solo stand-by, Solo entonces stand-by. podríamos decirlo. Ya, es en este intertanto en que hay que aprovechar el tema de la industria creativa y el tema digital, streaming, las transmisiones, para poder seguir moviéndose, porque eso se va a reactivar inevitablemente en algún momento. Claro, nos falta un poco más de conectividad, nomás faltar ahí Ahí está. más presentes también, porque eso es lo que nos dificulta a todos trabajar. El internet, esperamos que algún día se arregle mejor. Cuando llegue la fibra óptica de Entonces, si China. nos viene un nuevo lanzamiento de disco de Amahiro para Sí, la primavera. para primavera Ya nos viene. adelantaron alguna... Y un videoclip también. ¿Viste? Se vienen cosas nuevas. El primer videoclip oficial hecho como corresponde. Y en Abrazo de Canciones, en este programa, tocan solo canciones nuevas. Son canciones que van en el nuevo disco, no son nuevas. Ah, ya. Igual la gente que nos sigue, que está en las presentaciones en vivo, igual las ha escuchado, pero son nuevas de un nuevo álbum. Una nueva entrega. ¿Qué canciones son? ¿Cómo se llaman? Grabamos 3 canciones en este capítulo. El primero fueron emitidas Hikoatu y Reokore, 2. 2. Y en un tercer capítulo va a salir la tercera canción. ¿Cuánto dura este programa? Son 3 capítulos. Uno se emitió... De su banda, y así va... Son en general de bandas a nivel todo nacional. En este que pasó el este 5, el domingo 5, salimos nosotros con 2 canciones, una banda de Valdivia con 2 canciones y un reggaetonero de Santiago con 2 canciones. Y bueno, justamente algunos integrantes de la banda Valdivia ya nos conocíamos por todo este movimiento de la industria musical saliendo para Para el afuera. rocódromo y todo eso. Este fue nuestro festival en Fluvial. Ya. Fluvial. Pero al final, bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de expandir, de que hay una comunidad grande y hay que mantener ese contacto también entre músicos nacionales y para el extranjero también. ¿Les parece si para despedir esta entrevista nos quedamos con un extracto, una canción y la presentación de Abrazo de Canciones? Ya, pues los dejo. Me gustaría que... Full invitado. Te imagino, natean anakuan atua, yean a ohatuen, aramet kurua mata, kurua taringa, nahe atute
Ripene Api o Matou, Peira Teata de Taje. Full invitado a todos a ver este episodio, a buscarlo en las redes sociales, también está colgado de YouTube. Y a esperar también el nuevo álbum de Amahiro que viene para la primavera, fin de año, y el nuevo videoclip también que viene con ese álbum, Maururu. Entonces lo dejamos con este extracto del programa Abrazo de Canciones, donde presentan esta canción Amahiro. Cada vez que el destino nos pone a prueba es cuando emerge el humano desde su dimensión más sublime, la creatividad. Y sin lugar a dudas, el sonido, el cantar y las músicas han sido parte del milenario ejercicio para sobrevivir para juntarnos nuevamente luego de cada tormenta, a ver la salida del sol y abrazarnos una y otra vez desde nuestras fragilidades y fortalezas, siempre al ritmo de una melodía. Las canciones, lo sabemos, de una u otra forma nos salvan. Por eso hoy queremos entregarles un abrazo, pero de canciones, un abrazo de canciones que pertenece a creadores y creadoras, habitantes de norte a sur de Chile y que forman parte de una nueva generación. Una nueva generación que, desde el programa Escuelas de Rock y Música Popular, hemos tenido la fortuna de conocer en los diversos procesos formativos y de festivales que se realizan desde la región de Arica hasta Magallanes. Vamos a abrir este abrazo de canciones con un grupo que viene nada menos que desde el Chile insular, de la hermosa Rapa Nui. Hablamos de un conjunto que pudimos ver por primera vez en 2019 en el Rocódromo, y ahí nos quedó muy claro que son fieles exponentes de su exquisita cultura. Son además un conjunto que tiene una vasta trayectoria nacional e internacional. Saludamos entonces en este abrazo de canciones a este grupo que viene de Rapa Nui. Ellos son Amahiro. De la escuela del rock en general, que ellos tienen igual un programa de trabajo a lo largo de todo Chile y cada cierto tiempo, una vez al año, un par de veces al año, está la posibilidad de que bandas del extremo sur, por ejemplo, tengan encuentros con bandas del extremo norte o incluso de la isla y haya una comparación de diferencias de sonido que tienen cada uno. Tenemos hartas ganas también desde acá, no solo nosotros, hay una escena muy prolífica acá, llegar a generar algún tipo de formación. Aquí estamos en Rapa Nui, esto es parte de lo que se hace en la cultura musical contemporánea en Rapa Nui. Somos Amahiro, hacemos rock indígena, Maururu. Kama uena ya
wa e na e tope turu e na atai e e mo piri kia ia e tau no ia ko ui ai horara e ra i mana uai kai ite ana koe wo e e te no o te ao nei maru no koe o no tu e nai rao no koe o wa e na te a e i he o hi kua lu o wa na e o hi kua lu o wa na e aloha ka pehe no no tuena aloha ka pehe no no toe Ahí estaba Amahiro en la presentación Abrazo de Canciones, este programa que muy pronto van a estar viendo a través del canal Mata o Rapa Nui y también en las redes de la Corporación de Cultura. Oye, Cami, ahora se viene tu sección que es Kamataki Tepuca y esta semana tenemos A Jimena Trengove, ya es de la casa, Sí. que nos va a recomendar el libro El misterio de Isla de Pascua de Padre Sebastián Engler y además una sorpresa para los niños y sus papás. A continuación. Yorana Corúa, mi nombre es Jimena Trengove y hoy les quiero presentar el libro La tierra de Hotumatúa, escrita por el padre Sebastián Engler. Lo recomiendo porque es un libro muy completo, consultado, yo diría, es uno de los libros más consultados dentro de la lengua castellana y que traspasa investigadores, historiadores, el mundo científico y, por qué no decir, el lector y la lectora que necesita hacer, por ejemplo, un proyecto, hacer una presentación sobre Rapa Nui, consulta este libro. Esa es la primera cosa. ¿Por qué me pareció interesante también presentarlo? Porque el padre Sebastián vivió 33 años en Rapa Nui. Entonces, él habló el idioma Rapa Nui y sus informantes hacían sus relatos en idioma Rapa Nui. Por lo tanto, la información es lo más fidedigna que se puede. Me parece importante recomendarlo porque el relato va directamente de sus informantes, Rapa Nui, y él al hablar la lengua significa que el traspaso de la información es lo más fidedigno que se puede. Así que en ese aspecto muy bueno. Específicamente la segunda versión la recomiendo porque tiene un prólogo, yo diría, emocionante de un testigo de vida que es Enrique Pacarati y las ilustraciones que pertenecen a Sebastián Pacarati. Por lo tanto, hay un corte de emoción y de, yo diría, de entusiasmo de leer el libro. Y al final de este libro existe un mapa arqueológico que me parece también interesante que lo conozcan porque es un mapa, uno de los mapas mejores que están sobre los sitios arqueológicos y viene dentro del libro. Y es tiempo de conocer nuestra isla, así que hay que recomendarlo, lo recomiendo. El libro se encuentra en el negocio, en la tienda Pae Pae o Gallo de Ula, todos conocen, así que lo pueden adquirir ahí.
Bueno, aprovechando esta oportunidad quiero recomendar el libro Todo Mafalda, les alegrará el espíritu, especialmente en este encierro. ¿Qué entretenida es la Mafalda, Cami? Bueno, ahora te cuento que nos vamos a mi sección, el Cajimenecoe Irotoitu Ujare. Esta semana estamos con Alan Fuentes de la agrupación Nanaku y nos canta esta canción. Vamos a verla. Arohanui korua te mahingo te kainga, toku ingoa ko Alan, ia uhea ko atu tahi mene tōni ingoa ko Petitapu, ia ngā ia au mo te ngavi e tātoa o te ao motu Porinetia, mo tō rau a hau, mo tō rau a nehenehe. Maururu. Hola comunidad, mi nombre es Alan y quiero compartir con ustedes una canción que se titula Petitapu. Y contarles que con la banda Nanaku está pronto a salir el primer álbum y va a estar esta canción también. Así que muchas gracias. Agradecemos a Alan por enviarnos esta canción que va a salir en el próximo disco de Nanaku. Y comenzamos a despedir el programa, pero tenemos un concurso. Ya, cuéntame el concurso, Cami. Vamos a estar regalando el último disco de Topa Tangi a quien nos conteste cuál es su canción favorita del Topa al correo agenda@rapanui.net. Así que es súper fácil.
solamente para los que viven en la isla y que ven este programa a través del canal Mataote Rapa Nui. Dejémoslo claro porque ahora estamos saliendo al mundo, a YouTube. Así que ya saben, el primero que me llega, que me mande un mail que diga mi canción favorita del Topatangui se lleva un disco de El Topa, el último. Está súper bueno. Súper bueno. Bueno, empezamos a despedir, Cami, como tú decías, damos agradecimientos nuevamente a nuestros auspiciadores de Irei Confecciones en conjunto con Cote Ajiva, que nos auspicia con las hermosas mascarillas que tenemos en nuestras manos, y Aguas Baitea, hashtag no más plástico Rapa Nui, que nos acompaña nuevamente con mucha agüita. Y les recordamos el horario de nuestro programa todos los viernes a partir de las 21 horas, con repetición el día domingo a partir de las 13. No se pierda la programación local de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui todos los sábados, Hakateka Temanau, TED por Rapa Nui, a las 21 horas. Y a continuación de TED viene Papa Ono Tucuna, conducido por Katiki Wilkins, a partir de las 21:30. Sí, mucha programación local, se vienen muchas sorpresas también en nuestro canal Mataote Rapa Nui. Síganos en redes sociales, @Cultura Rapa Nui en Instagram y en Facebook Corporación Cultural Rapa Nui. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta jornada. Nos vemos el próximo viernes con más Hanga Areka y Orana.